Sentí el balanceo del autobús como una antigua canción de cuna. Una canción de cuna que mi memoria había olvidado. Durante 40 años, mi mundo había sido el ruido incesante de la Ciudad de México. La sinfonía de bocinas, sirenas y millones de vidas que se cruzaban sin tocarse. Pero ahora, con cada kilómetro que dejábamos atrás, el sonido del progreso era reemplazado por el susurro del viento contra las ventanas polvorientas y el suave zumbido del motor, que parecía tan cansado como mi alma. Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, descansaban en mi regazo, sobre la falda floreada que había elegido a propósito. Era una falda que Roberto, mi difunto esposo, nunca habría aprobado. Le gustaban los colores sobrios, la elegancia discreta. Pero hoy, yo no era la viuda del ingeniero Roberto González. Hoy, intentaba recordar quién era Lupita. Miré por la ventana y el paisaje se transformaba. Los rascacielos grises dieron paso a colinas verdes, salpicadas de flores silvestres amarillas y moradas que parecían pequeñas explosiones de felicidad. El aire que se filtraba por una grieta ya no olía a contaminación, sino a tierra mojada y a la promesa de lluvia. Era el aroma de San Miguel de las Flores, mi pueblo, un aroma que había guardado en un rincón remoto de mi mente, temerosa de que si lo dejaba salir, la nostalgia me ahogaría. Después de que Roberto falleciera hace 2 años, mis hijos, Carlos y Sofía, insistieron en que me mudara con ellos. Me trataron con inmenso cuidado, como si fuera una pieza de porcelana antigua que pudiera romperse al más mínimo toque. Los quería por eso, pero en su sobreprotección estaba desapareciendo. Mi vida se reducía a citas médicas, almuerzos dominicales donde todos hablaban en voz baja y largas noches en un apartamento demasiado silencioso. La decisión de regresar no fue un impulso. Fue una semilla que brotó lentamente, en el silencio de mi dolor. Comenzó con un sueño, donde corrí descalza por la plaza central, el Zócalo, y escuché las campanas de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Desperté con el sonido fantasmal de las campanas, aún resonando en mis oídos, y con una añoranza que me dolía físicamente. «Mamá, es una locura», dijo Sofía, con su voz siempre llena de una lógica impecable. «¿Qué vas a hacer ahí? La casa lleva décadas abandonada. Ya no conoces a nadie». Carlos fue más directo. «Mamá, el pasado debe quedar en el pasado. Necesitas mirar hacia adelante». Pero no lo entendieron. No estaba huyendo de mi presente ni de mi dolor por Roberto. Buscaba mi comienzo, la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida. Necesitaba saber si la chica que dejó San Miguel de las Flores aún existía dentro de esta mujer de 68 años. El autobús finalmente aminoró la marcha y giró hacia la calle principal, bordeada de casas coloridas con fachadas descascaradas por el sol y el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Nada parecía haber cambiado. Y sin embargo, al mismo tiempo, todo era diferente. Los árboles del Zócalo eran más altos, más frondosos. La farmacia de Don Ramiro era ahora una tienda de conveniencia con un letrero de neón chillón. Pero la esencia, el ritmo lento, el polvo dorado flotando en el aire de la tarde, todo permanecía. El autobús se detuvo con un suspiro cansado. Fui el único pasajero en bajar. Agarré mi pequeña maleta y pisé la acera agrietada. El cálido sol del atardecer me envolvió el rostro. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo. Estaba en casa, pero la verdadera pregunta era, ¿mi hogar aún me recordaba? Mi maleta con ruedas resonaba como un trueno en las calles adoquinadas de San Miguel. Cada piedra irregular era una nota musical en la sinfonía de mi llegada. Un sonido que rompía el silencio de la siesta. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas protegidas por cortinas de encaje, ocultando vidas que ya no conocía. Caminé despacio, no por cansancio, sino por reverencia. Cada rincón era un portal a un recuerdo. Allí, en la heladería La Michoacana, que milagrosamente aún existía, di mi primer beso. Un beso robado, rápido y con sabor a sorbete de limón. Más adelante, la fachada del antiguo cine, ahora con las puertas y ventanas tapiadas,
donde vi tantas películas de Pedro Infante, soñando con amores imposibles. Mi destino, sin embargo, no era la casa de mis padres, que sabía que estaba vacía y llena de fantasmas. Mi destino era un punto específico en el mapa de mi juventud, la esquina de la Rúa das Acacias con la avenida da Saudade. El nombre parecía un capricho del destino. Era nuestra esquina, la de Pedro y la mía. Fue allí donde nos conocimos. Fue allí donde intercambiamos votos de amor con la seriedad e inocencia de los 18. Y fue allí donde nos despedimos. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. La luz amarillenta de la farola creando un halo alrededor de su cabello oscuro. El aroma a jazmín que emanaba del jardín de una casa vecina. Mis lágrimas se mezclaban con la fina llovizna que empezaba a caer. Volveré, Pedro. Te lo juro. Es solo una temporada, para estudiar en la capital y convertirme en alguien, dije con la voz quebrada. Me sujetó la cara con las fuertes manos de alguien que ya ayudaba a su padre en la carpintería. Sus ojos, de un marrón tan profundo que parecían guardar todos los secretos del mundo, me miraron con una intensidad que me marcó para siempre. Te espero, Lupita. Aquí mismo, en esta esquina. No importa el tiempo que pase. Aquí estaré esperándote. Una promesa de juventud. Palabras que se llevó el viento, que la vida se encarga de borrar. Y la vida sí que lo hizo. Conocí a Roberto en la universidad. Era estable, inteligente, y me ofrecía un futuro seguro, una familia. Me convencí de que esto era amor adulto, amor verdadero. Las cartas a Pedro se hicieron más espaciadas, hasta que cesaron por completo. La culpa me carcomía, así que la enterré bajo las capas de mi nueva vida. Esposa, madre, ama de casa en la gran ciudad. Pero su promesa nunca murió del todo. Era un fantasma que me visitaba en las noches de insomnio, un susurro en el fondo de mi mente. Y ahora, 40 años después, estaba allí, a pocos metros de esa esquina. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una esperanza absurda e infantil. ¿Y si no estuviera allí? Sería un alivio y una decepción a la vez. ¿Y si estuviera? ¿Qué diría? ¿Cómo se explica una ausencia de 4 décadas? Doblé la esquina hacia la Rúa das Acacias. Mis pasos se volvieron vacilantes. Podía ver la esquina. La farola seguía allí, un poco oxidada, pero seguía en pie. El jardín de la casa vecina aún rebosaba de jazmines. Y apoyado en la farola, de espaldas a mí, había un hombre. Llevaba un sombrero sencillo, pantalones vaqueros y una camisa de algodón. Su cabello, ahora completamente blanco como la nieve, brillaba al sol. Miraba fijamente la calle, al punto donde comenzaba el camino que salía del pueblo. No hacía nada, solo esperaba. Todo mi cuerpo se paralizó. Mis piernas se negaron a moverse. Era él. No necesitaba ver su rostro para saberlo. La postura, la calma, la paciencia. Era la paciencia de Pedro. Una paciencia que desafiaba el tiempo. Él estaba allí. Después de todos estos años, todavía me esperaba en la misma esquina. El aire se enrareció. Sentí que todo el oxígeno de San Miguel de las Flores se había concentrado en ese pequeño espacio entre nosotros. Me quedé paralizada, con la maleta olvidada a mi lado, el asa resbalándose de mi mano sudorosa. Él no me había notado. Siguió mirando la carretera, perdido en pensamientos que solo podía imaginar. ¿Pensaba en mí? ¿O simplemente disfrutaba de ese rincón, de ese sol, de esa soledad? La duda era una tortura. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si era solo un anciano, descansando a la luz del atardecer? Necesitaba saberlo. Di un paso, y el sonido de mi sandalia rozando una piedra suelta fue como un disparo en el silencio. Se giró, lentamente, sin prisa, como acostumbrado a las falsas alarmas. Sus ojos se encontraron con los míos, y el tiempo se detuvo. El mundo entero se desvaneció. No había calles, ni casas, ni sol poniente. Solo estaban esos ojos marrones. Las arrugas que los rodeaban contaban historias de 40 años de risas y, tal vez, tristeza. Pero el brillo, la profundidad, el alma que vi allí, era la misma. Me reconoció al instante. Un destello de incredulidad, seguido de una oleada de algo que no pude descifrar. No era ira, no era dolor, era
reconocimiento, como si estuviera viendo un fantasma que siempre supo que algún día aparecería. Una sonrisa lenta, casi tímida, se dibujó en sus labios. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto su espesa cabellera blanca. Le temblaba ligeramente la mano al hacerlo. Sentía las mías, la mandíbula. Quería decir tantas cosas. Quería disculparme, quería explicarme, quería preguntar por qué había hecho eso. Pero no me salían las palabras. Mi garganta era un nudo de emociones reprimidas durante toda una vida. Fue él quien rompió el silencio. Su voz era más grave, un poco ronca por la edad, pero conservaba la misma melodía serena que recordaba. Dio un paso hacia mí, con una sonrisa ligeramente más amplia. Y entonces pronunció las palabras que resonarían en mi alma para siempre. «Te tardaste un poco, mi amor. Mi amor». Él seguía llamándome mi amor, como si 40 años hubieran sido solo una larga tarde. Como si hubiera salido a comprar pan a la panadería y estuviera de regreso. Una lágrima, caliente y solitaria, se escapó y me rodó por la mejilla. Luego otra, y otra. No pude contenerlas más. Eran lágrimas de culpa, de alivio, de una alegría tan abrumadora que dolía. «Pedro», fue todo lo que pude susurrar. Su nombre salió como una oración. Se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Vio las lágrimas, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. «No llores, Lupita. Has vuelto. Eso es todo lo que importa». Su calma era mi desesperación. ¿Cómo podía estar tan sereno? ¿Dónde estaba la acusación, la exigencia? Yo no sé qué decir, balbuceé, secándome la cara con el dorso de la mano. «No tienes que decir nada ahora», respondió con una dulzura que me desmoronó. «Debes estar cansado del viaje. Tomemos un café. El café de doña Elvira todavía sirve el mejor café de olla del estado». Señaló mi maleta, y por un instante, su mano rozó la mía. Fue un toque eléctrico, una sacudida de recuerdos que me recorrió todo el cuerpo. Su piel estaba áspera, callosa por el trabajo, pero la calidez era la misma. Asentí, incapaz de formar una frase coherente. Tomó mi maleta y juntos, en silencio, comenzamos a caminar hacia el zócalo. Uno al lado del otro. Un hombre que esperaba y una mujer que finalmente regresaba. Y entre nosotros, el peso y la ligereza de 40 años. El café de doña Elvira era un santuario del tiempo. Las mismas mesas de madera oscura, las mismas sillas de mimbre crujientes, el mismo delicioso aroma a canela, piloncillo y café recién hecho. El lugar estaba casi vacío, bañado por la luz anaranjada que entraba por los altos ventanales. Nos sentamos en una mesa en la esquina, la misma mesa donde solíamos compartir pan dulce y soñar con el futuro. Un futuro que, para mí, dio un giro completamente diferente. Pedro pidió 2 cafés de olla y un plato de conchas de vainilla sin preguntar. Recordó. Después de todos estos años, todavía recordaba mis dulces favoritos. Ese pequeño gesto de recuerdo me impactó más que cualquier palabra. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, lleno de preguntas sin respuesta. Me quedé mirando mis manos sobre la mesa, siguiendo la veta de la madera antigua. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se resume una vida en una sola conversación? ¿Cómo se justifica una ausencia tan larga? Parecía percibir mi angustia. «¿Tus hijos?», preguntó en voz baja, rompiendo el hielo. «¿Están bien?». La pregunta era tan normal, tan cotidiana, que me ayudó a respirar. «Sí, lo están», respondí, agradecida por la franqueza. «Tengo un par. Carlos es abogado y Sofía es médica. Ya me han dado 3 hermosos nietos». Una sonrisa genuina iluminó mi rostro al hablar de ellos. «Viven en la Ciudad de México. Son buenos niños». «Me alegra oír eso», dijo Pedro. Y le creí. No había envidia ni resentimiento en su voz, solo interés genuino. «Fuiste una buena madre, Lupita. Siempre supe que lo serías». La camarera trajo nuestros cafés en tazas de barro. El vapor que subía olía a mi juventud. Me llevé la taza a los labios, y el sabor dulce y picante me transportó a otra época. «¿Y tú, Pedro?», me atreví a preguntar. «¿Te casaste? ¿Tienes hijos?».
Era la pregunta que me había estado dando vueltas en la cabeza desde que lo vi en la esquina. Tomó un sorbo de café antes de responder, con la mirada fija en la plaza. No, nunca me he casado. Lo dijo con una sencillez encantadora, como si comentara sobre el clima. Se me encogió el corazón. La culpa que creía haber enterrado regresó con una fuerza abrumadora. «Pedro, yo...» comencé, con la voz quebrada. Me interrumpió poniendo su mano sobre la mía en la mesa. Su mano, grande y cálida, la cubrió por completo. «Lupita, escucha. Viví mi vida. Cuidé de mis padres hasta el final. Me hice cargo de la carpintería de mi padre y se convirtió en mi pasión. Tengo amigos, tengo a mis sobrinos, tengo este pueblo que amo. Mi vida no estaba vacía». Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. «Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de creer que un día el viento te traería de vuelta a San Miguel. Esperarte no fue una carga, fue una decisión. Fue como mantener una vela encendida en la ventana. No dejé de vivir, solo dejé una luz para que supieras que este seguía siendo tu hogar». Sus palabras eran a la vez un bálsamo y una daga. La generosidad de su espíritu era casi insoportable. ¿Cómo podía un hombre amar tanto, con tanta paciencia, con tanta fe? Le hablé de Roberto. Le dije que había sido un buen hombre, un buen esposo y padre, que habíamos construido una vida cómoda juntos. No me guardé nada. Le hablé de la soledad que sentí tras su muerte, de la sensación de ser un espectador de mi propia vida. Hablé y él escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Simplemente asintió, y su mirada me dijo que lo entendía todo. Por primera vez en 40 años, le contaba mi historia a alguien que realmente quería escucharla. No para curarme ni decirme qué hacer, sino simplemente para conocerme. Y en ese café, con el aroma a canela en el aire, sentí que una parte de mí que llevaba mucho tiempo dormida comenzaba, tímidamente, a despertar. Terminamos nuestro café, y el sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de San Miguel de tonos rosados y anaranjados. Las luces de la plaza comenzaron a encenderse, una a una, como estrellas artificiales. El aire nocturno traía una frescura y el lejano sonido de una guitarra. Pedro pagó la cuenta, a pesar de mis protestas, y salimos del café hacia el corazón del Zócalo. Parejas paseaban de la mano, niños perseguían palomas y ancianos jugaban al dominó en las bancas de hierro forjado. Era una escena atemporal, una que podría haber sucedido ayer o hace 50 años. Y en medio de todo, estábamos nosotros dos, un eco del pasado intentando encontrar su lugar en el presente. «Necesito entender, Pedro», dije en voz baja, casi un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto? Nadie hace eso. No es normal». Nos detuvimos cerca del kiosco central. La música de guitarra se hacía más nítida. Era una canción antigua, de esas que hablaban de amores perdidos y reencontrados. Se apoyó en la barandilla del kiosco, mirando las luces del pueblo. ¿Qué es normal, Lupita? ¿Casarse por conveniencia? ¿Olvidar las promesas que hacemos cuando nuestro corazón es más sincero? ¿Vivir la vida que otros esperan de nosotros? Sus preguntas eran retóricas, pero cada una de ellas me desgarraba las defensas. «Cuando te fuiste», continuó con voz tranquila y mesurada, «sentí un dolor que pensé que me mataría. Durante los primeros meses, iba a esa esquina todos los días, esperando ver el autobús que te traía de vuelta. Tus cartas eran mi único consuelo. Y luego, dejaron de llegar». Suspiró, un sonido cargado de recuerdos. Entendí. La vida en la gran ciudad, la universidad, gente nueva. Entendí que habías encontrado un nuevo camino y tenía que tomar una decisión: ahogarme en la amargura o honrar el amor que sentía por ti. Se giró para mirarme y la luz de una farola iluminó la sinceridad de su rostro. Elegí honrarte. Esperarte no significaba quedarme sentado viendo pasar la vida. Significaba mantener viva mi mejor parte. El chico que creía en las promesas, que amaba con toda su alma. Cada pieza de madera que tallé, cada silla, cada puerta que hice, puse un poco de esa esperanza en ellas. La gente decía que era un tonto. Pedro el soñador.
me llamaban. Mi propia madre intentó concertarme decenas de matrimonios, pero mi corazón ya tenía una amante, aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia, y probablemente nunca regresara. No podía hablar, solo lo escuchaba, sintiendo el peso y la belleza de su confesión. Había transformado su espera en un arte, un acto de fe. No había puesto su vida en pausa por mí, la había vivido con mi recuerdo. «Lo siento, Pedro», dije con la voz entrecortada. «Fui una cobarde. Tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buena para mis sueños. Miedo de decepcionarte. Miedo de volver atrás y descubrir que nada era como recordaba. Así que elegí la salida fácil, la salida segura». «No hay nada de qué disculparse», dijo con una voz increíblemente dulce. «Viviste la vida que necesitabas vivir. Formaste una familia. Esto no es un error, Lupita. Es tu historia, y es tan válida como la mía». Extendió la mano y con el pulgar limpió una lágrima que ni siquiera había notado caer. «Nunca odié a Roberto. Solo esperaba que te hiciera feliz. Y ahora no quiero borrar tu historia con él. No quiero a la chica de 18 años que se fue en ese autobús. Quiero conocer a la mujer que regresó, la mujer que vivió, que amó, que sufrió y que rió durante 40 años. Quiero conocer todas sus facetas». En ese momento, bajo las luces del kiosco, lo comprendí. El amor de Pedro no era una prisión en el pasado, era un refugio en el presente, una invitación a ser yo misma, completa, con todas mis cicatrices y todos mis recuerdos. La promesa no era una cadena que lo atara, era el ancla que lo mantenía firme, esperando a que mi marea me trajera algún día de vuelta a la orilla. Me instalé en la vieja casa de mis padres. Pedro me ayudó, abriendo las ventanas para que entrara el aire y la luz, ahuyentando los fantasmas y el olor a humedad. Arregló un grifo que goteaba y una puerta que crujía con la facilidad de quien conoce cada rincón de la casa. Después de acomodarme, se despidió con la mano y dijo: «Que descanses, Lupita. Mañana es un nuevo día». Pasé la primera noche en un torbellino de emociones, tumbada en mi vieja cama individual, mirando al techo y preguntándome si todo era real. A la mañana siguiente, sentada en la cocina con una taza de café, supe que tenía que hacer una llamada. Mis hijos merecían saber dónde estaba y qué estaba pasando, o al menos algo de ello. Llamé primero a Sofía. Su voz, como siempre, era una mezcla de cariño y preocupación profesional. «Mamá, ¿dónde estás?» Estaba preocupada. «No contestaste mis llamadas anoche». «Estoy bien, querida. Estoy en San Miguel», respondí, intentando mantener un tono de voz tranquilo. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. «¿En San Miguel? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hacías ahí, sola?» «Necesitaba venir, Sofía, ver la casa, respirar aire fresco». «Pero mamá, esto es tan repentino. Deberías haberme avisado. Te habría acompañado. Esta casa no es segura». La imaginé frunciendo el ceño, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Su lógica era implacable, pero mi corazón seguía otro camino. Fue entonces cuando cometí el error de mencionar a Pedro. «Y no estoy completamente sola. Me encontré con un viejo amigo, Pedro. Me está ayudando con algunas cosas de la casa». «¿Pedro?», repitió, con el nombre sonándole extraño. «¿Qué Pedro?» «Un amigo de la infancia», dije con la omisión marcada en mi voz. Pero Sofía era demasiado lista. «Mamá, ¿no es este el hombre de tus historias? ¿El que dejaste atrás?» La palabra «dejaste» sonó como una acusación. «Sí, hija, es él». El silencio que siguió fue aún más largo. «Mamá, por favor, ten cuidado», dijo finalmente, con la voz teñida de una preocupación diferente y más profunda. «Eres vulnerable. Es normal extrañar a papá y buscar consuelo en el pasado, pero eso puede ser peligroso. La gente puede aprovecharse». La conversación con Carlos fue aún peor. Fue directo al grano, con su pragmatismo de abogado. «Mamá, con todo respeto, esto es una locura. Vendiste todo para vivir tranquilamente y ahora te escapas a un lugar remoto en busca de un romance adolescente. ¿Qué quiere este hombre? ¿Dinero? ¿La casa?» «Carlos, no seas ridículo», respondí,
con la irritación subiendo por mi garganta. Pedro es un buen hombre. No quiere nada de mí. ¿Cómo lo sabes? No lo has visto en 40 años. La gente cambia. Podría ser un perdedor que vio en la viuda de la capital su oportunidad de triunfar. Sus palabras eran como cuchillos. Un perdedor. Un aprovechado. Estaba pintando una imagen de Pedro que no tenía nada que ver con el hombre amable y paciente que había reencontrado. Hijos míos, sé que están preocupados y lo aprecio, dije, intentando controlar la voz. Pero soy una mujer adulta. Puedo tomar mis propias decisiones. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy redescubriendo una parte de mí misma. Colgué las llamadas, sintiendo un peso en el pecho. Su mundo, el mundo lógico y práctico que había habitado durante tantos años, no tenía cabida para una historia como la de Pedro y la mía. Para ellos, era una nostalgia peligrosa, una senilidad prematura, la fantasía de una viuda solitaria. Su reacción sembró la duda en mi corazón. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo una insensata? ¿Estaba cambiando la seguridad de mi respetuoso duelo por una ilusión que podría herirme aún más? Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín descuidado y, por primera vez desde que llegué, me sentí completamente sola. Al día siguiente, Pedro apareció en mi puerta con una sonrisa y 2 bicicletas viejas. Una de ellas, me dijo, era de su hermana, pero siempre la mantenía engrasada. Pensé que podríamos dar una vuelta, dijo. Te mostraré que ha cambiado, y sobre todo, que no. La idea de montar en bici después de tantos años me asustaba, pero la amabilidad de su invitación era imposible de rechazar. Y así, bajo el sol de la mañana, me encontré pedaleando por las calles de San Miguel, con el viento en la cara haciéndome sentir como una niña de nuevo. Al principio era torpe. Mis piernas recordaban poco a poco el movimiento, pero pronto el ritmo regresó, y con él una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Pedro me condujo por un sendero de tierra que salía del pueblo, hacia el río. Era nuestro lugar secreto. Pasamos toda la tarde allí, sentados a la sombra de un ahuehuete, un árbol enorme y antiguo cuyas raíces se hundían en el agua. Fue allí donde me enseñó a pescar, donde leíamos poemas en voz alta y donde hicimos planes para un futuro que nunca se materializó. ¿Recuerdas aquella vez que te caíste al río intentando atrapar un pez con las manos?, preguntó riendo. El recuerdo me impactó con una claridad vívida. Y saltaste tras de mí, incluso con tu mejor ropa, y ambos salimos empapados y riéndonos como locos. El recuerdo era tan dulce que dolía. De allí me llevó al viejo cine. La fachada estaba llena de grafitis y las ventanas tapiadas le daban al lugar un aire fantasmal. Pero para mí era un palacio. Lo cerraron hace 20 años, dijo Pedro con tono melancólico. Ya nadie quería ver películas aquí. Preferían ir al pueblo vecino, donde había un multicine. Nos detuvimos frente a la taquilla cerrada. Casi podía vernos de jóvenes en la fila, de la mano, ansiosos por ver la última película de Cantinflas. Aquí fue donde te tomé la mano por primera vez, dije en voz baja. Estaba tan nervioso que me sudaba la mano. Y estaba tan nervioso que casi la suelto, confesó sonriendo. Pensé que un gesto tan atrevido te asustaría. Nuestra última parada fue la más difícil. Nos llevó a una colina a las afueras del pueblo, donde un enorme y viejo pirul se alzaba solitario contra el cielo azul. Era nuestro árbol. Con una navaja, hacía más de 40 años, habíamos grabado nuestras iniciales dentro de un corazón. L. P. Me acerqué al tronco, con el corazón en la mano. Esperaba que el tiempo, la lluvia y el crecimiento del árbol hubieran borrado nuestra promesa. Pero no. Allí estaba. El corazón estaba distorsionado, las letras estiradas por el crecimiento de la corteza, pero aún perfectamente legibles. Pasé los dedos por la cicatriz en la madera. Era real. Había sobrevivido, como Pedro, como su amor. En ese momento, al contemplar ese símbolo del amor joven, no solo vi el pasado, vi resiliencia. Vi la prueba de que algunas cosas, por mucho que la vida intente borrarlas, simplemente perduran. Ese paseo no fue solo un viaje al pasado, fue una lección.
Pedro no me mostraba lo que habíamos perdido. Me mostraba lo que había sobrevivido. Me mostraba los cimientos sobre los que tal vez podríamos construir algo nuevo. Regresamos al pueblo en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse. Ya no pedaleaba como una mujer de 68 años. Pedaleaba como Lupita. Y por primera vez sentí que la distancia entre estas dos versiones de mí misma finalmente se acortaba. El paseo por el pasado no me entristeció por el tiempo perdido. Me llenó de esperanza por el tiempo que aún podríamos tener. San Miguel de las Flores era un pueblo donde las noticias corrían más rápido que el viento. En menos de una semana, mi presencia, y sobre todo mi constante compañía con Pedro, se convirtió en el tema principal de conversación en las tiendas, el mercado y la plaza. Me convertí en un espectáculo. La hija de don Ernesto que regresó de la capital, la viuda rica y, para los más románticos o maliciosos, el amor perdido de Pedro el carpintero. Sentía las miradas allá donde iba. Cuando entraba en la panadería a comprar pan fresco, las conversaciones se interrumpían bruscamente, sustituidas por sonrisas curiosas y asentimientos. En la misa dominical, sentía las miradas de toda la congregación sobre mi espalda. Ya no era anónima. Era una historia, un rumor, un romance en curso narrado en tiempo real por decenas de voces. Algunos susurros eran dulces. Doña Elvira, de la cafetería, me guiñó un ojo un día y dijo: «Ya era hora de que este hombre tuviera un poco de felicidad. Nadie la merecía más que él». El señor Ramiro, el farmacéutico jubilado, me paró en la calle para decirme: «Hija mía, me alegra mucho que hayas vuelto. Has hecho tanto bien en este lugar y en ciertas personas». Estas palabras fueron como un bálsamo, haciéndome sentir bienvenida, como si mi regreso fuera una pieza que encajaba a la perfección en el rompecabezas de la comunidad. Vieron nuestra historia con la ternura de un cuento de hadas, prueba de que el amor verdadero sí existía. Pero no todos los susurros eran amables. También estaban las miradas críticas, las conversaciones que cesaban al acercarme, dejando un rastro de veneno en el aire. Una vez escuché a dos mujeres hablando cerca del mercado. «Pobre difunta», dijo una. «Apenas se le ha enfriado el cuerpo. Ya está aquí, presumiendo con alguien más». La otra añadió: «Y con Pedro, que siempre fue un bicho raro. Se pasó toda la vida esperándola. Ahora regresa vieja y usada, y él la acepta como a una cachorrita». Las palabras fueron crueles, injustas, y me golpearon como piedras. Me pintaron como una mujer frívola, irrespetuosa con la memoria de mi esposo, y a Pedro como un patético idiota. Esta dualidad me mantenía en constante alerta. Me encontraba analizando la sonrisa de cada persona, intentando descifrar si era genuina o burlona. Empecé a dudar antes de salir de casa, eligiendo calles menos concurridas para evitar encuentros. La presión social, algo que no había sentido en años en la impersonalidad de la gran ciudad, me asfixiaba. Un día, mientras caminábamos por la plaza, sentí tantas miradas sobre nosotros que instintivamente me aparté de Pedro. Él lo notó al instante. Se detuvo, me miró con esa calma suya y preguntó: «¿Qué pasa, Lupita?» «Todos nos miran. Hablan», dije en voz baja. «No me gusta esto». Pedro no miró a su alrededor. Mantuvo la mirada fija en mí. Me tomó la mano, un gesto público y audaz que me aceleró el corazón. La sujetó con firmeza, pero con ternura. «Déjalos hablar, Lupita», dijo, con voz clara y firme, para que cualquiera cerca pudiera oírlo. «Nuestra historia es nuestra. Nadie más la ha vivido. Nadie más la entiende. Lo que piensan es solo ruido. Lo que importa es lo que sentimos aquí». Me apretó la mano con suavidad. «Te he esperado 40 años. ¿Crees que me esconderé ahora que te he encontrado?» Su valentía fue un bálsamo para mi inseguridad. No se avergonzaba de nuestra historia. La llevaba con orgullo. En ese momento, tomados de la mano en el centro de la plaza, bajo el escrutinio de todo el pueblo, sentí una oleada de fuerza. Tenía razón. Nuestra historia era nuestra, y no permitiría que los susurros del mundo la silenciaran. Las noches eran las más duras,
Durante el día, la presencia de Pedro, el redescubrimiento de San Miguel y las pequeñas tareas de ordenar la casa me mantenían ocupada. Pero cuando oscurecía y el único sonido era el de los grillos en el jardín, los fantasmas venían de visita. Las palabras de mis hijos resonaban en mi cabeza. Eres vulnerable. Podría ser un aprovechado. El pasado debería quedar en el pasado. Y los susurros del pueblo se unieron al coro. Pobre difunta. Ya está vieja y usada. Di vueltas en la cama. Las sábanas parecían un sudario. Y el conflicto se instaló en mi corazón. A un lado estaba Pedro. Su amor paciente, su bondad inquebrantable, la sensación de pertenencia que sentía a su lado. Con él no era la viuda frágil, ni la madre anciana. Era Lupita. Me sentía vista, comprendida como no me había sentido en años. El sentimiento que crecía por él era diferente del amor de juventud que había sentido antes. Era más tranquilo, más profundo. Era un amor que reconocía las cicatrices, las pérdidas y las alegrías de toda una vida. Era un amor otoñal, con colores cálidos y una belleza serena. Fue un renacimiento amoroso, una segunda oportunidad que nunca pensé que tendría. Al otro lado estaba mi vida de 40 años. Allí estaba Roberto. Cerré los ojos y vi su rostro, su dulce sonrisa, su presencia firme y confiable. Me dio una vida buena y segura. Me dio a mis hijos, a mis nietos. Lo amaba. Era un amor diferente al que sentía por Pedro. Un amor más práctico, basado en la vida cotidiana, en el compañerismo, en el respeto mutuo. Y la culpa me carcomía. Estar allí, sintiendo mi corazón florecer por otro hombre, se sentía como una traición a la memoria de Roberto. Era como si borrara nuestra historia, devaluando lo que habíamos construido juntos. ¿Cómo podía ser feliz con Pedro sin sentir que le faltaba el respeto al hombre con quien había compartido la mayor parte de mi vida? Esta batalla interna me dejó agotada. Me volví distante, pensativa. Pedro, con su sensibilidad, lo notó. No me presionó, pero vi la preocupación en sus ojos. Estaba en el limbo, con un pie en el pasado y el otro en un futuro incierto, y sentía que podía destrozarme. Una noche, estaba en la sala, hojeando un viejo álbum de fotos que encontré en un baúl. Había fotos de Roberto y yo en nuestra boda, en el nacimiento de Carlos, de vacaciones en Acapulco, toda una vida en imágenes. Y, entre lágrimas, hablé con él, con el fantasma de mi esposo. «¿Qué hago, Roberto?», susurré al silencio de la casa. «Te amé, te juro que te amé, pero esto es diferente. Es como encontrar una parte de mí que creía muerta. ¿Me equivoco al desear esto? ¿Me equivoco al querer volver a ser feliz?». No hubo respuesta, por supuesto. Solo el sonido del viento silbando a través de la rendija de la ventana. Pero al hacer la pregunta en voz alta, algo se aclaró en mi interior. El amor no es un recurso finito. Amar a Pedro no disminuyó el amor que sentía por Roberto. Eran capítulos diferentes en el mismo libro. El libro de mi vida. Roberto fue un capítulo largo, importante y hermoso, y siempre lo honraría. Pero tal vez el libro aún no había terminado. Tal vez aún quedaba un capítulo por escribir. Un epílogo inesperado. La culpa no desapareció del todo esa noche, pero perdió algo de su fuerza. Dio paso a una nueva y aterradora pregunta. ¿Tendría el coraje de pasar página y comenzar a escribir este nuevo capítulo? Mi vacilación se convirtió en una pequeña brecha entre Pedro y yo. Seguíamos viéndonos a diario, pero había una cautelosa formalidad en nuestros gestos, una distancia tácita entre nosotros. Estaba atrapada en mi laberinto de culpa y miedo, y él esperó respetuosamente afuera, sin intentar forzar la puerta. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. La tormenta llegó de repente, convirtiendo el cielo azul en una densa nube plomiza. Estaba en el porche, viendo cómo las gotas golpeaban el techo y formaban pequeños ríos en el camino de tierra, cuando llegó Pedro con un paraguas y una cesta de pan dulce aún caliente. Preparamos café y nos sentamos en la cocina, escuchando el sonido de la lluvia. El silencio era denso, impregnado de mi angustia.
Finalmente, él lo rompió, pero no con una pregunta ni una exigencia. Empezó a hablar, con voz baja y serena, como la lluvia misma. Lupita, cuando era joven y te fuiste, pensé que mi mundo se había acabado. Deseaba que el tiempo volviera atrás, que fueras aquella chica de 18 años para siempre, y que yo fuera el chico que te amaba. Pasé tantos años idealizándote, transformándote en una santa, en un altar de recuerdos. Hizo una pausa, mirando la taza en sus manos. Pero el tiempo es un maestro sabio. Me enseñó que el amor no se trata de poseer el pasado, se trata de abrazar el presente. Y la mujer sentada frente a mí ahora es infinitamente más interesante que la chica de mi recuerdo. Levantó la vista y me miró a los ojos, y vi una profundidad y una honestidad que me dejaron sin aliento. No quiero a la chica de 18 años, Lupita. Te quiero a ti, la mujer que vivió en la gran ciudad, que se casó con un buen hombre y formó una familia. Quiero a la mujer que sufrió la pérdida de su esposo, que crió hijos fuertes, que tiene nietos que la adoran. Quiero tu historia completa, con todas tus alegrías y tu dolor, porque eso es lo que te hace ser quien eres. No quiero borrar a Roberto. Quiero construir algo nuevo junto a la mujer que él también amó y ayudó a formar. Cada palabra suya era como una llave que abría las puertas de mi prisión interior. No me veía como un lienzo en blanco para pintar sus sueños. Me veía completamente. No quería salvarme. Quería ser mi compañera. No competía con mi pasado. Lo honraba como parte de mí. En ese momento la niebla de culpa y confusión se disipó. La elección no era entre Pedro y Roberto. No era entre el pasado y el presente. La elección era sobre mí. Se trataba de darme permiso para volver a ser feliz. Se trataba de reconocer que mi vida no terminaba con la muerte de Roberto. Mi identidad no era solo la de viuda. Seguía siendo Lupita, una mujer con deseos, sueños y el derecho a un amor que fuera una alianza, no una obligación. Me levanté, caminé hacia él y por primera vez tomé la iniciativa. Le ahuequé la cara entre las manos, igual que él lo había hecho 40 años atrás al despedirnos. «Pedro», dije con voz firme, clara, sin el menor asomo de duda, «elijo quedarme, elijo esta vida. Te elijo a ti, no para borrar mi pasado, sino para construir un futuro. Un futuro donde pueda ser la viuda de Roberto y la compañera de Pedro. Un futuro donde por fin pueda ser solo yo». Era mi manifiesto. Una declaración de autonomía y autoestima. No me estaban rescatando. Estaba tomando una decisión consciente. Una sonrisa, la más hermosa que jamás había visto, iluminó el rostro de Pedro. Se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión juvenil y febril, sino algo mucho mejor. Fue un beso de reencuentro, de aceptación, de promesa. Y afuera, la lluvia empezó a parar, y un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes, como presagio de un nuevo comienzo. Después de aquella tarde lluviosa, todo cambió. No de golpe, sino con la dulzura de un amanecer. El abismo entre nosotros desapareció, reemplazado por una cómoda intimidad tejida con hilos de recuerdos compartidos y nuevos descubrimientos. Nuestro amor carecía de la urgencia de la juventud. Tenía el ritmo tranquilo y constante de dos vidas que habían capeado sus propias tormentas y ahora habían encontrado un refugio seguro, el uno en el otro. Nuestros días adquirieron una nueva rutina, una danza armoniosa de compañerismo. Por las mañanas cuidaba mi jardín, devolviendo la vida a los rosales que tanto amaba mi madre, mientras Pedro trabajaba en su taller de carpintería en el patio trasero. El sonido rítmico de su martillo y sierra era la banda sonora de mi día, un recordatorio constante de su sólida presencia en mi vida. Al mediodía venía a mi casa para almorzar. Cocinábamos juntos. Le enseñé a hacer la sopa de tortilla que tanto le gustaba a Roberto, y él me enseñó el secreto de su famoso mole, una receta de su abuela. En la cocina, nuestras manos se encontraban al tomar un condimento. Nuestros hombros se rozaban al movernos por el pequeño espacio. Eran gestos sencillos y cotidianos, pero encierran un universo de cariño y complicidad. Aprendimos a hablar el uno al otro, no solo con palabras, sino también con gestos.
por la forma en que sostenía la taza de café. Yo sabía si estaba cansado. Él sabía por mi silencio mientras regaba las plantas y pensaba en mis hijos. Las tardes eran para pasear. A veces simplemente nos sentábamos en un banco de la plaza, viendo pasar a la gente del pueblo, sin necesidad de llenar el silencio con conversaciones. Otras veces me llevaba a su taller y me mostraba sus creaciones. Me maravillaba cómo sus manos grandes y callosas podían transformar un trozo de madera tosco en un objeto de belleza y delicadeza. Me hizo un pequeño pájaro de madera, perfectamente tallado, que conservé en mi mesita de noche. Era un símbolo de nuestro amor, algo nacido de la paciencia, el tiempo y un material que muchos considerarían viejo, pero que, en las manos adecuadas, aún podía transformarse en arte. Volví a llamar a mis hijos. Esta vez, mi voz no sonaba a la defensiva ni vacilante. Era tranquila y firme. «Carlos, Sofía, sé que están preocupados, pero necesito que confíen en mí», dije. «He decidido quedarme en San Miguel. Soy feliz. Pedro no me distrae del dolor. Es un complemento en mi vida. Respeta la memoria de su padre, igual que yo. No estoy reemplazando a nadie. Simplemente me permito vivir plenamente el tiempo que me queda». Hubo una pausa en la línea, pero esta vez no era desaprobación. Era aceptación. Creo que percibieron la felicidad y la seguridad en mi voz. «Cuídate, mamá», dijo Sofía con la voz más suave. «Y mándanos fotos», añadió Carlos. Una tregua en forma de petición. Sabía que el camino aún presentaría desafíos, que necesitarían tiempo para comprenderlo. Pero había tomado mi decisión, y con cada día que pasaba con Pedro, estaba más segura de que había sido la correcta. No intentábamos revivir el pasado. Estábamos construyendo algo nuevo sobre los sólidos cimientos de nuestra historia. Era una alianza, un equipo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no le tenía miedo al futuro. Lo esperaba con serena curiosidad, de la mano del hombre que me enseñó que el amor no tiene edad y que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Pasaron 6 meses. 6 meses que se sintieron como un abrir y cerrar de ojos, pero también como una eternidad. Llegó el otoño a San Miguel de las Flores, cubriendo las calles con una alfombra de hojas doradas y llenando el aire de una frescura que invitaba a la introspección. Mi casa ya no se sentía abandonada. Estaba llena de vida, oliendo a flores de jardín y café recién hecho. Mi vida también. Esta noche, mientras el sol se preparaba para despedirse, pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro, Pedro y yo caminamos de la mano hacia la esquina de la calle Acacias y la avenida Saudade. Nuestro rincón. Nos detuvimos bajo la misma farola, que ahora parecía una vieja amiga. El jardín de la casa vecina aún exhalaba el dulce aroma del jazmín nocturno. Era la misma escena que el día de mi regreso, pero la sensación era completamente distinta. En aquel entonces, la esquina era un símbolo de separación, de tiempo perdido, de una promesa casi imposible. Hoy era un monumento a nuestro reencuentro, el punto de partida de nuestro nuevo viaje. No estábamos allí para despedirnos ni para esperar a alguien. Estábamos allí simplemente para estar, juntos. Me apoyé en su hombro, sintiendo la solidez de su cuerpo, el calor que emanaba de él. Me rodeó con el brazo, acercándome más a él. Observamos en silencio cómo los últimos rayos de luz desaparecían en el horizonte. Ya no existía la angustia de las preguntas sin respuesta, ni el peso de la culpa. Solo había una profunda paz, una inmensa gratitud por este regalo inesperado que la vida nos había dado. «¿Estás feliz, Lupita?», susurró, su voz mezclándose con la brisa nocturna. Levanté la cabeza y miré su rostro, las líneas que el tiempo había dibujado con tanto cuidado, sus ojos que aún brillaban con la misma luz de hacía 40 años. «No pensé que fuera posible volver a sentir esto», respondí con la voz entrecortada por la emoción. «Es una felicidad diferente. No es la euforia de la juventud. Es calma. Es como volver a casa después de un viaje larguísimo y descubrir que no solo te dejaron las luces encendidas, sino que renovaron toda la casa, dejándola aún más bonita de lo que recordabas». Una tierna sonrisa se dibujó en sus labios.
Se inclinó y me dio un suave beso en la frente. «Para mí», dijo. Es como si la canción que resonó en mi alma toda mi vida por fin hubiera encontrado su letra. Nos quedamos allí, abrazados, mientras la primera estrella aparecía en el cielo aterciopelado. La vida no nos devolvió el tiempo perdido. Eso sería imposible. En cambio, nos dio algo más preciado, un nuevo tiempo, para vivir no con el afán de recuperar el pasado, sino con la sabiduría de apreciar cada segundo del presente. Y en esa esquina, donde una vez nos despedimos, comprendí que nuestra historia no se trataba de esperar, sino de fe. La fe en que algunas almas, por muy lejos que viajen, siempre encuentran el camino de regreso a casa. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.